Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra estación número 23, Tahat. Recordemos que esta estación nos habla acerca de algo de, dependiendo de, como consecuencia de, a cambio de, palabra Tahat, estación 23 que se repite en más de 500 ocasiones en el texto bíblico en nuestro Tanaj. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral. Transmitimos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, avanzando en el caminar por este desierto, desde la tierra de Egipto, después de 210 años de esclavitud, ahora hacia la libertad. Pero más que la libertad, hacia una promesa. La promesa de la tierra de Canaán, una tierra en la que fluye leche y miel. Y a propósito de leche y miel, me parece interesante mencionar que cuando se refiere a la leche, tipológicamente, leche hace referencia al alimento, a la provisión, al sustento. Y miel, evidentemente, hace referencia a la dulzura de su palabra, la dulzura de la palabra, el estudio de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bien, mis amados, esta estación 23 Tahat, como ya dimos comienzo en el día anterior, empieza a hablarnos del propósito no solamente de las ofrendas, que lo vimos en la estación 22, sino que ahora nos indica la responsabilidad, el ejercicio espiritual de fe, de emuná, de sujeción respecto a los diezmos. Como lo mencionamos ayer, un tema muy controversial, pero controversial ¿en qué sentido? Para toda mente que piensa con el pensamiento humano, carnal, racional, será un tema controversial y seguramente a muchas personas les causará escopor, les causará molestia. Pero cuando estamos caminando a la luz de la palabra, entendiendo la palabra, en la revelación de la palabra y por el testimonio de la palabra, cuando estudiamos los diezmos entendemos el deleite, la plenitud de la palabra. Puedo comenzar esta jornada diciendo como testimonio, y lo he mencionado en muchas ocasiones en programas anteriores y por años anteriores. Fui formado en una religión tradicional, la religión tradicional. Por supuesto, aprendí en la disciplina de mi padre, que fue un hombre de estar continuamente los domingos en la reunión dominical. Verle cómo se entregaban las limosnas. ¿Recuerdan? Y pues aprendimos ese concepto. Con el paso de los años, en mi infancia, la juventud y demás, empezó a escucharse con alguna frecuencia el tema de las iglesias evangélicas. Y algunos de los amigos o personas conocidas empezaron a acercarse a este mover de las iglesias evangélicas en su tiempo. Estoy hablando en el siglo pasado, por supuesto. Y yo recuerdo de gentes muy cercanas y de familia que cuando se hablaba algo con respecto a una iglesia evangélica,
los conceptos eran, no, es que en esas iglesias evangélicas que les hacen un lavado cerebral, ya no pueden tomar, ya no pueden comer esto, ya no pueden salir, ya no pueden hacer esto, lo otro, y aquí y allá, y les piden dinero y a toda hora que los diezmos y los diezmos y los diezmos. Esa era como la crítica en aquel tiempo, y me imagino, supongo que incluso en el tiempo moderno, no creo que haya cambiado mucho el concepto. Por lo tanto, crecí en esa formación de apatía, de ignorancia, frente al contexto de lo que representa el diezmo. Pero en la medida que hemos ido caminando ya en el estudio de la palabra, aprendiendo, repito, la palabra, escudriñando la palabra, me llama muy especialmente la atención cuando las gentes se deleitan buscando literatura del pueblo judío. Del pueblo judío que se considera el pueblo judío más rico. Esta mañana justamente la pastora Pili me estaba enseñando una estadística de los hombres más ricos del mundo. Y entre ellos hay más de 100 hombres, de los hombres más, pero no quiero decir ricos en el sentido de riqueza, quiero decir en el sentido de la inmensa prosperidad tan desorbitante en números, que definitivamente de ver esa estadística del pueblo judío en muchas naciones, especialmente en los Estados Unidos de América. Y me sorprendió que incluso, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay uno de los judíos más ricos del mundo, y en varias naciones, en Panamá, en Argentina, etc. Pero con cifras en millones, en billones o en trillones de dólares, que uno se pregunta, ¿esos números en qué cabeza pueden caber? De allí viene entonces el concepto de que los hombres judíos, no todos, pero una gran mayoría de ellos, son extremadamente ricos. Y repito, evidentemente la estadística así lo indica. Entonces, muchos hombres se dedicaron a escribir literatura. 7 pasos para la riqueza, cómo obtener riqueza, 7 pasos para el éxito, el pueblo judío en la prosperidad y demás. Y las gentes buscan los libros por su carátula, por su libro, por su título, y los leen, y al leerlos, y yo repito, aquí en mi biblioteca personal tengo algunos libros de esa de ese estilo, pues, y he tenido ocasión para leerlos y he compartido de ellos también. Pero para concluir la historia y no extenderme más con este pequeño comienzo o este apunte de comienzo, la conclusión de estos muy buenos libros, hablando de riqueza, de prosperidad, de éxito, de empresas, de proyectos empresariales, tiene un solo propósito: el diezmo. El diezmo. Todos estos hombres no solamente diezman, lo que diríamos en el sentido de Malaquías 3, el 10%, sino que aparte de eso son diezmadores, ofrendadores, dadores en cifras extremadamente inmensas. Y entre más diezman, o entre más entregan, o entre más ofrendan, o entre más sedacá hacen, mayor incremento se tiene en sus riquezas. Esta matemática es muy interesante, porque si alguno está interesado en esos libros, pues está bien, cómprelos, léalos, disfrute de una buena lectura. Pero no encontrará nada distinto, mi amado, a lo que la Biblia, la palabra de Adonai, lo que estamos estudiando aquí en la estación 23, Tajá, nos está enseñando. Vemos cómo entonces Adonai ha venido incrementando el concepto de los diezmos, de las ofrendas, las diferentes clases de ofrendas, y a su vez ha venido incrementando el tema de las primicias, y ahora en esta estación 23, hablándole al sacerdocio y a la casa de Israel, hace un incremento, un énfasis en la revelación del diezmo. Vamos a ir un momento al libro de Devarim. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio, por favor, acompáñenme en el capítulo 14 y en el verso 22. Dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
Por favor, préstale mucha atención al texto y si es posible, subraye por favor lo que estamos leyendo. Subráyelo en su Biblia para que tengamos claridad de lo que estamos estudiando en la estación 23, Tahat. Lo voy a repetir, indefectiblemente, es decir, sí o sí, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. ¿Para qué entonces Adonai pide indefectiblemente el diezmo? Del ganado, de la siembra, de la cosecha, del vino, del aceite. Lo voy a repetir, estoy leyendo por favor Deuteronomio de Barín capítulo 14 verso 22. Lo estoy leyendo en la Biblia. Por favor, que no sea que el pastor Alfaro aquí está inventando alguna cosa. Escrito está. Y de todo ello diezmarás para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. El temor reverente lo vimos en la estación anterior. Cuando se inaugura el sacerdocio, en ese sacerdocio lo primero que Adonai nos enseña es el temor reverente. Hermanos, es que no es suficiente con cantar, dice por allí un cántico. No es suficientemente cantar, levantar las manos. Yo creo en Dios, pero es que creer en Dios, a creerle a Adonai, hay un paso gigante. Muchos, aún dice la palabra, que aún hasta los malvados creen que le hay, que existe. Por lo tanto, el temor reverente significa obediencia. El temor reverente significa que si soy un hombre kadosh, apartado, guardado para el propósito de Adonai, yo no tendré ni polémica ni controversia cuando se trata de hablar específicamente de las ofrendas, primicias o diezmos. Entonces dice el verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Adonai tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Adonai tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Adonai tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Cuando nosotros presentamos nuestro diezmo, hermano, esto lo hemos repetido y realmente no quisiera hacer, bueno, esto es lo que la estación Tajá nos enseña. Pero tengo algunos videos anteriores en los que hemos enseñado literalmente el diezmo, los tipos de diezmo, las clases de diezmos, etcétera, etcétera. Y probablemente en la enseñanza de hoy mencionaremos algo también de esto. Pero algo muy importante, hermanos, tú no puedes presentar tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia con dolor en tu corazón. Si tienes molestia, incomodidad, es que si yo doy mi diezmo, ¿cómo puedo pagar una deuda que tengo pendiente? Paga tu deuda y después arregla tu deuda con Adonai. Pero ¿qué es primero? Cuando nosotros tenemos tajá, revelación de la palabra, no tenemos la menor duda frente a lo que estamos haciendo, repito, porque frente a este tema se ha dicho tanta cosa. Para ponerlo en una palabra un poco más en hebreo, hay tanta mala inclinación, tanta yacerará, tanta lashon hará frente al diezmo, que las gentes cuando escuchan estas palabras terminan confusos. Es decir, la revelación se pierde. Por lo tanto, dice este texto en el verso 25 que debemos presentarnos con gozo, con alegría, en familia, porque nosotros no damos para recibir,
damos porque ya recibimos. Por favor, usted puede ubicar en su mente, en su matemática espiritual, esta frase tan extraordinaria que algún día Adonai le reveló esta palabra a nuestra amada pastora Pili, que me parece que tiene una profundidad y una revelación mejor tan extraordinaria. Por favor, la voy a repetir, escríbala aquí en el chat y permítame repetirla nuevamente. Dice: no damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Y cuando ya hemos recibido, de lo que hemos recibido, gracias Hashem, porque nos has bendecido con una semana económica, nos has bendecido con un mes económico, nos has bendecido con un año económico, de todo cuanto tú nos has entregado, con alegría, con gozo, nos presentamos en tu casa y entregamos nuestro diezmo. Pero esto tenemos que entenderlo, repito, no con los números ni con la matemática del hombre, sino a la luz de lo que la palabra específicamente nos indica. Por lo tanto, entendiendo este maravilloso contexto del libro de Devarim, permítame leer unos 2 textos más. Dice: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra en tus manos. Muy bien, excelente. Aquí nos habla de ese diezmo de cada 3 años. Ellos tenían la celebración de las convocatorias. ¿Cuáles? La Pascua, la semana de Shavuot, y luego al cerrar la jornada de las 3 convocatorias finales, el tiempo de Sukkot. Y en cada una de estas convocatorias, que duraba una semana o dura una semana, ellos dejaban sus campos, sus actividades, sus labores, se reunían juntos en comunidad y estaban presentes, pero dice la palabra: ninguno de ustedes se presentará con las manos vacías, sino que 3 veces se presentará el pueblo delante de mí cada año. Así era en Israel. Las convocatorias son algo legal, voy a decirlo en el término, son ordenanzas establecidas en Levítico 23 y están establecidas para que sean cumplidas cada año. Por lo tanto, se reunían en una convocatoria santa, comían juntos, compartían juntos, celebraban la convocatoria, entendían lo que estaban celebrando y lo celebraban con gozo, con amor, con pertenencia, con identidad. Estaban en el campamento con gozo presentando sus diezmos, sus ofrendas. Por favor, dice esta palabra que es la manera como los levitas podían mantener un sustento establecido por Adonai. Ahora, vamos a mirar un poco y avanzando un poco en el tema. Espero que el tiempo me dé para lograr avanzar hacia donde quiero llegar. Revisemos brevemente, amados, qué ocurre con el tema de los diezmos en el pacto renovado, en el Brit Hadash. Repito, usualmente cuando se trata este tema, y el tema no es el diezmo en el sentido de los diezmos literal, sino el tema es la estación Tahat. ¿Qué ocurrió en la estación 23 en Tahat? Pues Adonai estableció los diezmos, estableció el orden de los diezmos, estableció cómo se debían distribuir, qué se debía hacer respecto a ello. Pero son muchas las voces que se levantan diciendo cosas como: bueno, literalmente lo acabamos de leer, del grano, dice la palabra, indefectiblemente de todo el producto del grano que rindiere tu campo, cada año diezmarás. Por supuesto, amados, pero si me permiten hacer un pequeño paréntesis o comillas frente a este punto, recordemos algo. Nuestro padre Abraham, dice la palabra, que era un hombre extraordinariamente enriquecido. Camellos, gentes. Particularmente no nos habla la Biblia de que haya tenido propiedades, como en el tiempo moderno, las fincas, los edificios, las islas privadas. Pero se nos dice que era un hombre extremadamente rico. Lo único que sabemos por el texto bíblico es la compra de la cueva, la tumba para su amada esposa, donde además se enterraron también los patriarcas.
en Macpela, y nos dice específicamente el valor, cuánto se pagó en dinero por la compra de ese territorio, que hasta el día de hoy tenemos testimonio, ahí está, existe y lo podemos visitar de hecho. Pero para los tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y demás, incluso José y demás, recordemos que no existían los trabajos de Amazon o los trabajos de YouTube o los trabajos en casa o la computadora o la tecnología. La provisión de las personas dependían de sus actividades agropecuarias o agrícolas, el campo, el ganado, las ovejas. Dice que Abraham, acompañado de sus camellos, se transportaba o trasladaba de un lugar a otro. Pero cuando entendimos para los tiempos el valor de un camello, es lo que podríamos considerar sería el valor hoy de un supuesto automóvil muy costoso, que no todo el mundo podría tener el acceso a un camello. Incluso cuando se nos dice que nuestro amado Yeshua hace su entrada triunfal en Jerusalén montado sobre un pollino, un asno, pues eso tenía un valor. Es decir, si fuese en el siglo XXI como estamos viendo hoy, vemos al presidente de los Estados Unidos viajar en un superavión, con la superlimosina, con los superhelicópteros. Yo pensaría en esos camellos de la época de Abraham. En estos últimos días, para la grabación de este programa, se dio la cita del presidente de los Estados Unidos con el presidente en China, ustedes recordarán. Y tanto el uno como el otro hicieron gala de su poder en cuanto a sus camellos. No sé si ustedes vieron la transmisión. A mí me encanta ver estas transmisiones. Admiro estos protocolos. La manera como vienen los aviones que transportan a un hombre, a los presidentes de dos naciones superpotencias del mundo. Y cada uno de ellos hace gala de lo que tiene, muestra lo que tiene. Repito, sus servicios de seguridad, sus equipos, su tecnología, sus aviones. Y repito, para ponerlo en los términos y la comparativa que estoy tratando de hacer, los camellos de la época. Ustedes imaginan cuando Abraham llegaba a algún punto con una línea de camellos y todos se sorprendían. ¡Wow! Pero qué tremenda riqueza la de este hombre. Asimismo, hermanos, por lo tanto, la palabra en su tiempo nos hablaba de diezmar, lo dice Devarim 22, 14:22, diezmar del producto que rindiere de tu campo, de tu vaca, de tu grano, de tu aceite, de tu vino, de tu ganado. Pero mis amados, es que en el tiempo de hoy, coloquémoslo en el tiempo del siglo XXI, pues no, muchos de nosotros, creo, por favor confírmelo aquí en el chat, muchos de nosotros no cultivamos, no producimos el producto del campo, no tomamos el producto del campo, del ganado, por favor. Tenemos empresas, tenemos negocios, estamos vinculados con una compañía, ejercemos una profesión, médico, abogado, arquitecto, no sé, la profesión que tú tengas, tienes una utilidad económica. Pues de ese grano, de ese ganado, de ese esfuerzo, es que nosotros presentamos nuestros diezmos hoy. Repito, hago alusión a esto, ¿por qué? Porque escucho a muchas gentes que dicen, no, pero si es que lo que se debe diezmar son frutas, granos, etcétera. Sí, por supuesto, dependiendo de esa época. Por favor, entendamos la tipología de lo que está ocurriendo. Vamos a dejarlo hasta este punto. Dice, cuando nosotros vemos el diezmo, acompáñenme por favor un momento al primer libro a Corintios. Vamos a ir al primer libro a Corintios. Y en el primer libro a Corintios vamos a tomar en el capítulo 9. Y dice la palabra, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua, nuestro Mashiach, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Mashiach. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la Torá.
Porque en la ley de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Adonai cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Qué palabra tan extraordinaria. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿hay algún inconveniente, alguna molestia, alguna controversia de que recibamos o percibamos de lo espiritual que hacemos con ustedes lo material? Pregunta el apóstol Pablo aquí, Rab Shaul. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y lo vimos en el programa anterior. Si nosotros ofrendamos o diezmamos o presentamos sedacá o pagamos servicios a terceras personas que nos ayudaron en una actividad, especialmente cuando hablo de tratamientos médicos, psicológicos, terapéuticos, quiroprácticos, etcétera, pagamos los valores que sean necesarios. Usted paga por un servicio de odontología. En los Estados Unidos de América los servicios de odontología son extremadamente costosos. La mayoría de gente que tiene la posibilidad de hacerlo viaja de los Estados Unidos a sus países para poderse realizar las actividades bucales o los tratamientos dentales que sean necesarios y pagar la tercera, cuarta parte del costo que tiene en este país. Pero los que no pueden viajar por alguna circunstancia, pues tendrán que someterse a tratamientos en este país, y los tratamientos, repito, son extraordinariamente elevados. Entonces, si usted está dispuesto a pagarle a un médico, a un terapeuta, a un psicólogo, a la persona que sea, por un servicio médico, de salud, etcétera, ¿cuánto más un hombre, un ministerio que te apoya en tu vida espiritual merece recibir también lo material? Estoy parafraseando y leyendo lo que dice el libro de 1 Corintios en el capítulo 9. Así es que, por favor, mis amados, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Adonai. Y Pablo hablaba de esto, ¿por qué? Porque lo acusaban de trabajar en la obra del Señor y que comía y bebía de la leche del rebaño que él apacentaba y comía del fruto que él sembraba. Entonces comenzaron a acusarlo y dice él, contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí comienza Rab Shaul a establecer el derecho, la legitimidad del ministerio, la legitimidad del ministerio. Paréntesis nuevamente, por favor, no quiero dejar de pasar y poner en claro esto. Evidentemente, muchos de nosotros hemos sabido, hemos conocido, hemos sido incluso testigos, literal, de ministerios en cualquier parte del mundo, hermanos. Esto no ocurre en la comunidad hispana, en la comunidad americana, en la comunidad anglosajona, en la comunidad oriental, occidental, lo que sea, donde quiera que sea. Las comunidades muchas veces se han presentado literalmente abusos frente al tema de los diezmos, y entonces el concepto que se tiene por allí con muchas gentes es que los pastores se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen. Pero considero, mis amados, que para un creyente en Yeshua HaMashiach, la riqueza ni es pecado, ni es que no se pueda tener. Todo lo contrario, si algo nos habla la palabra, y si de algo nos habló Yeshua HaMashiach en toda su enseñanza en el ministerio, fue bendecir, bendecir y bendecir, y ser bendecidos, y que no pasemos ninguna escasez. Por lo tanto, es un derecho que tenemos como ministerio. Y si nosotros sembramos la palabra, entonces nosotros recogemos bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Y por supuesto, ese concepto material, repito, es digno del obrero.
no para enriquecimiento, en eso estamos absolutamente claros. Y yo lo digo por testimonio, y lo digo por Israel Casa Integral, lo digo por el testimonio de nuestra casa local, y lo digo por el testimonio de las sedes de Israel Casa Integral en las naciones. De la mano del usufructo de nuestros amados hermanos en las naciones, estamos proveyendo, estamos armando y organizando el ministerio, estamos estableciendo, y la visión que tenemos en Israel Casa Integral es que en cada país, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en cada lugar donde haya una sede de Israel Casa Integral, le pedimos a Hashem que haya provisión en ofrendas, en diezmos, en primicias, provisión suficiente, como dice la palabra, abriendo las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, no para el bolsillo del pastor o los pastores, para que se levante la obra, para que compremos terrenos, para que compremos las casas o construyamos las casas donde han de venir nuestras generaciones por venir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Por favor, la visión del diezmo no es el enriquecimiento de uno. La visión de los diezmos, y lo digo, repito, por testimonio en Israel Casa Integral, creo que hemos sido buenos y sabios administradores, y por lo tanto hemos visto cómo los amados hermanos siembran, ofrendan, presentan las primicias, presentan los diezmos, porque hemos visto todos juntos la mano de Hashem bendecir, bendecir y bendecir a esta casa. Y lo digo literalmente, hermanos, cuando los hermanos presentan sus diezmos o sus ofrendas y sabemos que vamos a construir acá, que vamos a ampliar allá, que vamos a adquirir elementos acá, equipos de acá. Lo mencioné hace unos 2 o 3 días y lo dije y lo voy a repetir. Nuestro hijo, el pastor Camilo Alfaro, que ustedes conocen, me decía hace unos días, ¿sabes, pa? Te voy a decir algo. De todas las congregaciones que existen aquí en la ciudad de Cherryville, que son más de 40 iglesias cristianas, somos la única congregación hispana del área. No hay una que tenga la calidad de equipos, de tecnología, como lo tiene Israel Casa Integral. Bendito el eterno Hashem, gracias. No por hacer comparativos, pero estamos hablando de que estas congregaciones americanas, que la mayoría de ellas tienen más de 100 años de desarrollo ministerial y que tienen en sus cuentas bancarias no solamente miles, sino incluso millones de dólares a lo largo de 100 años, y que tienen edificios impresionantemente grandes en sus construcciones, no tienen la tecnología, ni hacen el trabajo, ni desarrollan el ministerio como lo desarrolla la comunidad hispana Israel Casa Integral en esta ciudad. Obviamente esto tiene beneficios. ¿En qué sentido? Pues obviamente contamos con el privilegio de cómo estos hijos preciosos, Camilo, Sebastián, David, pues han sido forjados en estos saberes. Aquí están ellos conectando cableados, sistemas, internet, el cable, una cosa, la otra, las lámparas, las luces, los micrófonos, el mixer de aquí, el mixer de allá, la tecnología, las cámaras robóticas, yo no sé cuánta cosa. Yo hace muchos años, 25 años, conectaba el cable rojo, el cable blanco, el cable amarillo. Ya hoy en día eso no existe. Ahora todo es Bluetooth, todo es Wi-Fi, ya esa conexión ya la perdí. Pero tengo a mis hijos que lo hacen, y lo hacen profesionalmente. Bendito el Eterno, se prepararon y estudiaron para estas tareas, y nos da el honor de poder compartir con ustedes y transmitir con ustedes y desarrollar el ministerio. Todo esto tiene en común la bendición que se recibe a través de, repito, ofrendas, primicias y diezmos. Y por supuesto, de todo cuanto se recibe, la familia pastoral recibimos un ingreso que ha sido pactado y acordado, de hecho, con los mismos hermanos de la congregación. Al pastor Alfaro se le asigna un valor, la pastora Pili tiene una asignación. Bendito el Eterno. ¿Y es que acaso nosotros que entregamos la parte espiritual, dice Rab Shaul, no tenemos entonces la opción de recibir el beneficio material? ¿Cuál es entonces el problema? Sigamos con la historia. Cuando miramos esta historia tan interesante, vemos que todo lo que nosotros sembramos, repito, será lo que vamos a recoger. Miremos otro texto maravilloso aquí en el libro de Romanos. Vamos a ir un momento al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8,
nos habla de algo que necesito que tengamos todos absoluta claridad. Vamos a leerlo en contexto desde el verso 1, pero nos vamos a concentrar en los versos 3 y 4. Voy al texto 1 de Romanos capítulo 8. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua nuestro Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Ruach. Porque la ley del Ruach de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Adonai, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y shalom. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujeta a la ley de Adonai, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai. Creo que esto está indicando lo que ya mencionamos. La controversia, la confusión frente a los diezmos no es un asunto del espíritu, es un asunto de la carne, es una batalla carnal con el pensamiento carnal, con el pensamiento de que me quitaron o que me obligaron o que me forzaron o que esto. No, mis amados, no. Este no es el punto al que la palabra nos quiere llevar. Dice en el libro de Romanos que hemos tomado en el capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, es decir, la ley ordenaba estas cosas y la gente con la mentalidad del hombre no las podía cumplir porque, repito, no podían entender, no podían comprender el propósito del Espíritu, porque cuando lo entendemos con la justicia del Espíritu, entonces conforme al Espíritu podremos entender lo que estamos haciendo sin que estemos sojuzgados o presionados u obligados. Amados, nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie. Y creo que aquí va un paréntesis también. Sí es cierto que en muchos lugares se manipula. Y se ha manipulado los diezmos, se han manipulado las ofrendas, se han manipulado con enseñanzas de prosperidad, se han manipulado con enseñanzas de sanidad, que si tú traes 1,000, entonces te sanamos el brazo, y si traes 2,000, te sanamos el brazo y la pierna, y cosas como esas. Por favor, se ha jugado con el corazón, con el propósito de las personas. Pero también para eso tenemos discernimiento, hermanos, para entender el discernimiento con Adonai. Y aún así, hermanos, Adonai ha hecho obra. Y evidentemente gentes se han sanado y gentes pueden dar el testimonio de que entregaron una ofrenda por tanto y que Adonai los sanó. Pues sí, Adonai no avergüenza, Adonai respalda. Pero no quiero con esto decir que el mercantilismo que se ha hecho frente a este tema sea el propósito de la palabra. Vamos a mirar un último texto en el Pacto Renovado, aquí en el libro de los Hebreos, porque quiero adentrarme a la parte final de la jornada con algo que me llama poderosamente la atención y lo mencioné en el día de ayer. Vamos a ir al libro de los Hebreos, y en el libro de los Hebreos miremos el capítulo 5, y en el capítulo 5, veámoslo en contexto. Voy a leer los primeros 5, pero vamos a enfocarnos en el verso 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Adonai se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por los de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Adonai, como lo fue Aarón. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por favor, préstale atención a este nombre. Verso 7. Yeshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por favor, subraye temor reverente. Temor reverente significa obediencia. Temor reverente significa en el espíritu. Temor reverente significa hatat, es decir, entendemos la palabra y recibimos la revelación de la palabra. Mi amado, ayer mencioné en mi testimonio en el libro de Josué capítulo 1, nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que medita en él de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces será prosperado tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Amén. Permítame que salga con ese grito de lo profundo de mi corazón. Porque, hermanos, si usted es una persona que está buscando estabilidad financiera, mejoría en su economía, mejoría en su salud, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, en hatat, en obediencia, en revelación. Todas las cosas te ayudan y te ayudan para bien. Entonces dice el verso 6, aquí en el capítulo 5, verso 6, lo voy a repetir, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como estamos entrando al orden de Melquisedec, maravilloso, entonces veamos qué ocurrió aquí. El orden de Melquisedec, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre, Melquisedec, significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Es una figura de Mashiach. Por favor, dígalo conmigo, Melquisedec, lo voy a repetir. Rey de justicia, Melqui, y Sedec, rey de Salem, esto es rey de paz. Es una figura de Mashiach y podríamos tal vez, si me permiten utilizar una palabra muy teológica por demás, pero quiero utilizarla, una teofanía. Es decir, ese Melquisedec aquí en el texto está representando evidentemente a nuestro amado Yeshua. Sin padre, dice la palabra, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Adonai, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. De tal manera se sintió impresionado Abraham, es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué fue lo que motivó a Abraham para que le entregase los diezmos a Melquisedec? Digo, lo que le motivó en el sentido positivo de la palabra, porque no es una motivación de emociones, sino es una motivación de revelación de la palabra. ¿Usted me captó lo que estoy diciendo? Creo que estoy hablando algo muy interesante, bendito el Eterno. ¿Qué motivó a Abraham a llevar hacia Melquisedec los diezmos? ¿Una motivación humana? ¿Una emoción de momento? ¿Una emoción de gratitud? No. Un sentido hatat, de revelación de la palabra, que por principio de su corazón, por su emuná, por su fe, entrega los diezmos. Y esta es una de las obras más extraordinarias que podemos encontrar en el texto bíblico. No por la ley, no por la Torá, no por el mandamiento, porque ni la teníamos en ese momento. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Melquisedec, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, en la tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hermanos, somos hombres mortales. Oh, qué tremendo texto. Hombres mortales.
ciertamente reciben el diezmo hombres mortales. Dice la palabra, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. ¿Eres sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Estás usando la palabra debidamente en su propósito según lo establecido por Adonai? Entonces dice el texto, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, Leví, incluido Aarón, estaba en los lomos de Abraham. Quiere decir que hasta Aarón, Leví y los levitas le presentaron los diezmos a Melquisedec. Y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajó el recibo del pueblo de la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio en la palabra, en la Torá, de modo que ahora no diezmamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos en la gracia. Y esto no tiene que ver con teología o evangelios, porque la gente dice, no, es que eso es la iglesia cristiana. Por favor, hermanos, por favor, nuestra Biblia es una sola, de principio a fin. Entonces, mis amados, la pregunta que tenemos que hacernos es una pregunta extremadamente importante. ¿Por qué razón Abraham presentó diezmos? Preguntémonos, ¿por qué razón Jacob, ustedes recuerdan a Jacob, presentó diezmos? ¿Recuerdan? Estoy buscando en este momento el texto. En Génesis capítulo 28, vamos a ir allí un momento, por favor. Libro de Génesis capítulo 28. Es una historia apasionante, por favor, extraordinaria. En el libro de Génesis, en el capítulo 28 y en el verso... voy a leerlo un poquito en contexto desde el verso 15. Bereshit 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Aquí está el momento en el que Adonai se le presenta a Jacob en Betel. ¿Recuerdan esa historia maravillosa? Que ese Betel tiene historia, porque fue el lugar donde también estuvo Abraham. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar. Aquí la palabra ciertamente significa en verdad, verdad. Recuerden que hay una verdad verdadera, hay una verdad supuesta, hay una verdad aparente. Pero cuando aquí nos dice la Biblia, ciertamente nos está diciendo, está diciendo verdaderamente, en verdad. Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Maravilloso. Y tuvo temor y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Adonai y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es decir, ungió la piedra con aceite y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Esto es casa de Adonai, Betel, casa de Adonai. Verso 20, aquí vamos al punto. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Adonai conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y esta palabra que he puesto por señal será casa de Adonai, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Amados, Jacob está presentando un diezmo por ordenanza de la Torá. Adonai está recibiendo el diezmo por ordenanza de la Torá. Jacob está entregando un diezmo
porque en medio de una circunstancia en el Hatat, cuando él tiene esa visión con el Padre y encuentra la casa de Adonai y entiende perfectamente que Adonai está con él y que ciertamente el propósito, la kavaná para el cual Hashem lo ha llamado, se va a cumplir sí o sí en todo el recorrido. Adonai sabe, Jacob sabe que Adonai le ha dicho en su palabra, justamente aquí en este punto, le ha dicho: ciertamente estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay una promesa de parte de Adonai para Jacob, y Adonai establece la promesa y Jacob recibe revelación de la palabra Hatat, y en este Hatat él hace un pacto con Adonai, un voto con Adonai, y dice: si fuere, y si me llevase, y si me acompañase, y si está conmigo, él es mi Adonai, y ciertamente el diezmo apartaré para él. Es decir, que el diezmo aquí no es una ordenanza de ley, es una revelación de la palabra. Por lo tanto, mis amados, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos unos minuticos? Sí, tenemos unos minuticos. Voy a hacer una pequeña conclusión a estos temas de diezmos, porque, repito, para algunos, cuando se habla del tema de diezmos y ese 10%, ¿cómo cuesta? Ay, Padre eterno. Hay 3 tipos de diezmos que la Biblia nos enseña. Préstele mucha atención, porque no hay solamente un diezmo. Ay, pastor, por favor, ahora usted me va a decir que no es solamente un diezmo, sino 3. No, yo no se lo voy a decir. La Biblia lo dice. La Torá lo enseña. Vamos a leerlo. El primero de los diezmos se llama el diezmo del Padre, el diezmo de Hashem. Se daba el 10% para los sacerdotes y los levitas, porque no fueron dados en propiedad en la distribución de la herencia de la tierra. Veámoslo, por favor, en el libro de Números, que ya lo leímos, pero lo voy a recordar, donde hemos estado trabajando todo el tiempo. En el libro de Números, en el capítulo 18 y en el verso 21, dice la palabra: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo o del Mishkan de reunión. Punto número 1. Y aquí yo he dado los diezmos a los levitas. Punto número 2, o el diezmo número 2. El segundo tipo de diezmos lo encontramos ahora, también ya lo leímos, en el libro de Devarim, en el capítulo 14. Por favor, vaya conmigo a sus Biblias. Gracias por tomar nota aquí en el chat, gracias. Ya lo leímos, libro de Devarim, capítulo 14, verso 22 al 27, pero voy a leer solo la parte inicial. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada uno, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte de heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos del año y lo guardarás en sus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda la obra de tus manos. Entonces, en este segundo diezmo tiene que ver con la convocatoria de Sukkot. Y en esa celebración, llamado el diezmo de la convocatoria, era un tipo de presupuesto o de dinero guardado de parte de cada familia, y se utilizaba para las celebraciones del pueblo de Adonai. De esta manera, ninguna familia podía decir que no podría ir a las celebraciones de las convocatorias por faltas de recursos. Qué interesante, porque Adonai nos enseña a ser organizados en el presupuesto familiar, a tener un orden en nuestra economía. De esta manera, repito, nadie puede llegar a una convocatoria diciendo no tengo y presentarnos con las manos vacías. Cuando entendemos las finanzas espiritualmente, cuando entendemos la economía de Adonai, todas las cosas nos ayudan para bien. Todos debían traer sus diezmos de sus recursos por medio de este segundo diezmo, y así tendrían los recursos para los eventos importantes de la casa de Hashem. Y el tercer diezmo fue para ¿quiénes? Para los pobres, para los huérfanos, para las viudas y los levitas que formaban parte de la comunidad. Se guardaba este diezmo durante 3 años. ¿Dónde está esto? Ya lo leímos en el libro de Devarim, capítulo 14, en el verso 28. Cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año,
y lo guardarás en tus ciudades para cuando llegara el tiempo de la convocatoria. Y el diezmo indica, por supuesto, que no se debe descuidar ni al levita, ni las poblaciones, ni a los huérfanos, ni a las viudas, ni a los pobres. Entonces, ¿qué cosa era lo que se debía diezmar? Ya lo vimos, de todo el producto del grano, del vino, del aceite, la simiente de la tierra como fruto de los árboles, de las vacas, de las ovejas, de todo lo que está bajo la vara, es decir, que fueran contados al salir los pastos. Los levitas también debían diezmar, por supuesto, sí, los levitas también debían presentar sus diezmos, y es lo que llamamos los diezmos de diezmos, ya lo vimos el día anterior, el cual se entregaba al sumo sacerdote Aarón. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Adonai a todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis al sacerdote Aarón. Eso es Números en el capítulo 18, verso 28, también ya lo leímos. Muy bien. Repito, frente a la enseñanza polémica que hay frente a este contexto, ya mencionamos el libro de los Hebreos cuando se habla del pacto con Abraham, el pacto con Melquisedec, también ya lo mencionamos, el pacto sacerdotal, y en conclusión, amados, esta estación Atad, si usted quiere recibir una palabra de revelación en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en su salud, en cualquiera de las circunstancias de oprobio, circunstancias por las que puedas estar pasando, hermanos, presentar nuestros diezmos o nuestras ofrendas con un corazón dispuesto en sinjá, con alegría, es la respuesta más extraordinaria que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Yo quisiera, amados, pedirles de manera muy especial, por favor, se los quiero pedir. No acostumbro a hacer esto en los programas, pero en este en particular quisiera hacerlo. Hermanos de Israel Casa Integral o hermanos que nos acompañen de alguna otra congregación o que nos visitan o que son simpatizantes o como quiera que sea, que escuchen el programa de Israel Casa Integral. Cuando ustedes diezman, cuando ustedes han sido fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, por favor, déjeme saber en un texto, envíeme un audio, envíeme un correo electrónico aquí en el portal de Israel Casa Integral, un testimonio de lo que significa para ti o ha significado para ustedes en su casa como familia presentar los diezmos. Por favor, presentar los diezmos tiene que ver con común acuerdo, presentar los diezmos tiene que ver con la unidad como familia, el ejat. Amados, hemos enseñado a nuestros hijos, en el caso particular de nuestros hijos, hemos enseñado que ellos sean diezmadores, ofrendadores, y tengo el privilegio de ver a mi hijo Camilo Esteban con su esposa Cris, tengo el privilegio de ver a mi hijo el pastor Sebastián, a mi hijo David. Ellos no tienen ni el más mínimo reparo en absoluto de presentar sus diezmos y ofrendas. Y yo veo cómo Hashem los bendice, veo cómo Hashem los bendice, veo cómo Hashem los bendice. Y por eso me pregunto tantas veces, y tantas veces me preguntan también, pastor, pero es que las cosas no funcionan, pero es que las cosas no me van bien, pero es que las cosas... Hermano, y suena un poquito fuerte e incómoda la pregunta, ¿tú eres fiel con tus diezmos? No me lo contestes, contéstaselo a Hashem, porque Hashem sabe y conoce tu corazón. Pero cuando hemos sido fieles en obediencia con Hashem, lo digo por testimonio personal, lo puedo ver en Israel Casa Integral Local, los hermanos que han sido fieles, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los momentos más críticos, que han sido fieles con la provisión de sus diezmos, veo cómo Adonai los bendice y cómo Adonai les multiplica. Que me queda un minuto, gracias Hashem por este minuto para recordar algo. Para muchos, los que conocen la historia, no la voy a mencionar ahora, Israel Casa Integral hace 25 años, 24 años aproximadamente, recibimos una ofrenda de parte de Hashem a través de un hombre empresario, de hecho un hermano, una persona colombiana, digo un hermano porque es un creyente, un hermano colombiano, donó en un cheque el valor con el cual se adquirió el edificio que hoy Israel Casa Integral tiene. Pagó el valor total del edificio. Esto es una historia inmensa, pero quiero concluirla en esto.
Pasados algunos días después de que se hizo la compra y demás, regresamos a su oficina, le llevamos un presente con gratitud en nuestro corazón por haberse dejado usar de parte de Adonai y habernos entregado ese valor cuando Adonai sabía que los pastores de Alfaro no teníamos una moneda de centavo para pensar en comprar ni un terreno, mucho menos la construcción. Pero Adonai está en control. No te apartes de tu palabra y yo haré prosperar tu camino. Cuando le visitamos, para entregarle, repito, un presente de gratitud por lo que había hecho por la comunidad hispana, porque es que él no lo hizo por los pastores Alfaro, él lo hizo por una comunidad hispana, donde no había hispanos, donde no había iglesia hispana. Él dijo, ahí voy a sembrar, ahí Adonai me dijo que sembrara. Y él nos comparte en pocas palabras y nos dice, ayer cuando ustedes vinieron, nosotros fuimos un día lunes, me dijo, el día viernes perdí un negocio de varios millones de dólares. Inmediatamente entendí que debía sembrar, que debía sembrar, que debía sembrar. Y uno de mis empleados que trabajaba en ese momento con él, que era parte de nuestro grupo aquí en Israel Casa Integral, le llamó y le dijo, ven acá, dile a tus pastores que vengan, quiero hablar con ellos. Lunes 7:30 de la mañana en su oficina, y a los pocos minutos tenemos en nuestras manos el cheque por el pago total del edificio. Cuando le llevamos el presente nos dijo, el testimonio, dijo, cuando yo sembré en ustedes, en Israel Casa Integral, ese mismo día, después de que ustedes salieron de la oficina, me entró una llamada de la compañía aquí en los Estados Unidos con la cual él había perdido varios millones de dólares, y la compañía lo llama y le dice, hemos decidido cancelar lo que se hizo, vamos a renovar el contrato y vamos a duplicar el contrato este año por 3 o 4 años más, vamos a duplicar, vamos a repetir el contrato con ustedes. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no solamente recuperó lo que supuestamente perdió el día viernes, sino que recibió doble porción de bendición. Amados, usted me está entendiendo las matemáticas de Adonai. Las matemáticas de Adonai no son camisa de fuerza. Las matemáticas de Adonai son la dirección que Hashem nos dio aquí en la estación Jatá para que hubiésemos sido bendecidos, y como diríamos en nuestros tiempos, bendecidos, prosperados y en victoria. Que esa no sea una frase muletilla, sino que esa sea una verdadera palabra de parte de Hashem para nosotros. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos en Israel Casa Integral. Disfruten de esta estación 23 y que Adonai dé revelación a sus corazones y que no tiemblen sus manos ni sus corazones en confusión o en temor cuando se trata de servir y dar para la obra del Padre. Por supuesto, sé observador y sabes en qué tierra buena puedes sembrar. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo. Me emociono tanto con la palabra y disfruto tanto de este tiempo con ustedes. Así es que un muy buen día para todos. Gracias. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.